Muy buenas tardes, tutora y compañeros. Paso a realizar la presentación, la cual es una de las actividades en la guía fase 5. Mi nombre es Jorman Anderla Linde Muñoz. Mi grupo está conformado por Arezón Alexis Sánchez Bravo, Sonia Patricia Barrera Valencia, Jenny Gisette Martínez Villa. Diferencias entre contrato público y privado. La contratación pública está directamente enfocada en el bienestar y la actividad del Estado, donde el contratante es un ente privado donde se concursa por méritos directamente legislados y en orden del debido proceso. ¿Cómo se proceso que se realiza por medio del SECOP 2, que es una de las plataformas más conocidas? Por otra parte, la contratación privada es un acuerdo entre dos partes naturales o jurídicas donde mediante un documento plasman las condiciones del acuerdo. Partes del contrato público y privado. En el contrato estatal, las partes son la entidad estatal contratante y el contratista. Según la Ley 80, la cual regula la contratación pública en Colombia, la entidad estatal es aquella que celebra el contrato en ejercicio de una función administrativa y tiene la capacidad de contratar. El contratista, por su parte, es la persona natural o jurídica con quien se celebra el contrato y que se compromete a ejecutar. En el contrato privado, las partes son dos particulares que acuerdan celebrar un contrato sin la intervención de una entidad estatal. Estas partes son libres para establecer los términos y condiciones del contrato siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en Colombia. Partes del contrato público y privado. En la elaboración del contrato se tienen algunas generalidades, como lo es el consentimiento, el objeto del contrato y sus causas. La estructura del contrato tiene un título. En esta parte del contrato se indica y se establece la naturaleza del contrato entre las partes. Tiene un cuerpo sustantivo. Aquí se logran identificar las partes involucradas y se establece la información contextual como la fecha en la que se firma el contrato, las partes o representaciones que intervienen en él, la identificación de los objetos, servicios y demás aspectos comprometidos en el mismo. Cuenta con una exposición. En esta parte se da relación a la parte de los antecedentes y hechos registrados en él y se incluyen las respectivas cláusulas necesarias para dar forma al contrato. Tiene un cuerpo normativo. Se especifican los pactos suscritos y establecidos en él, los cuales han sido acordados por las partes, estableciendo las debidas sanciones en caso de haberlas. Tiene un cierre. En este punto se formula y se estipula el fin del contrato que se ha firmado entre las partes. Y por último, tiene unos anexos, se añade o adjunta en el contrato a fin de que, si los hay, se consoliden con él. Principios del contrato público y privado. La Ley 80 establece los principios que rigen la contratación estatal en Colombia. Estos principios son la transparencia, la economía, la responsabilidad, la igualdad, la moralidad, la eficiencia y la publicidad. Estos principios se aplican a todas las etapas del contrato, desde la selección del contratista hasta la ejecución y liquidación del mismo. En el contrato privado, los principios que rigen son establecidos por lo derecho civil y comercial, los cuales pueden variar dependiendo de alguna legislación aplicable y las preferencias de las partes involucradas. Uno de estos principios pueden incluir el consentimiento libre y voluntario, la capacidad legal de las partes para contratar, la buena fe contractual y el cumplimiento de las obligaciones acordadas. Tipos o clasificación de contrato público. Tipos de contrato en la ley de contratos del sector público. Artículo 12 de la ley contratos del sector público, según su objeto,
Contrato de concesión de servicios. Mediante este tipo de contrato, el organismo contratante de la administración pública adjudica a título oneroso la gestión de un servicio de su competencia al contratista, que podría ser persona física o jurídica. Contrato de suministro. Se emplea para la provisión de bienes muebles o de productos a la administración pública mediante el sistema de arrendamiento financiero. Contrato de obras públicas. Se emplea para la contratación de una obra de acuerdo con los proyectos por la administración contratante. Contrato de concesión de obras públicas. Esto es la realización de obras, conservación o reparación de construcciones existentes. Contrato de servicios viene definido como aquel que se adjudica para el desarrollo de una actividad concreta o para una utilidad distinta a una obra o suministro. Contrato mixto. Su objeto refiere a una o varias prestaciones de diferentes tipos que deben estar relacionadas y ser complementarias para poder ser consideradas como una unidad funcional. Los tipos o clasificación de contrato privado. Contratos unilaterales o bilaterales. De acuerdo al derecho contractual, los contratos bilaterales son aquellos que implican promesas realizadas por ambas partes involucradas. En cambio, los contratos unilaterales implican promesas generadas por una sola de las partes. Contratos gratuitos u onerosos. Los contratos onerosos son aquellos acuerdos en los que se establecen provechos y gravámenes para ambas partes. Contratos principales o accesorios. Los contratos principales son aquellos acuerdos que existen por sí mismos. Contrato real, solemne y consensual. El contrato real se define como aquel acuerdo que para su perfeccionamiento que tenga efecto. Contrato de tracto único y de tracto sucesivo. El contrato de tracto único se refiere al acuerdo que su ejecución y validación se produce de forma única e inmediata, sin aplazarlo en el tiempo. Responsabilidades por incumplimiento al contrato público. Según el artículo 26 de la Ley de 1993, en virtud del principio de la responsabilidad, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Es por ello que los servidores públicos deben responder por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y asimismo deben indemnizar los daños que causen. También están contempladas las imposiciones de multas y sanciones por incumplimiento según las disposiciones de las leyes que pueden observar. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público. Según lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil colombiano sobre la condición resolutoria tácita, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratos lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución del cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. De esta manera, en la responsabilidad civil, si alguna de las partes que se debe un contrato no cumple con alguno de los acuerdos, la otra parte tiene el deber de ser compensado o indemnizado. Existen dos formas de cumplimiento. Voluntario, las partes vinculadas por contrato hacen cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas sin mediar coacción. Forzoso, ante el incumplimiento se ejecuta una acción de la cual resulta una obligación que deberá ser cumplida. Por último, explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. La Ley 80 establece que los contratos estatales deben respetar el principio de igualdad, el cual busca garantizar la libre concurrencia y competencia en la contratación pública. Este principio se aplica en la selección del contratista, asegurando que todos los interesados tengan las mismas oportunidades de
participar y competir en igualdad de condiciones. Cuanto al interés general y particular, la Ley 80 establece que los contratos estatales deben orientarse hacia la satisfacción del interés general, es decir, bienestar de la comunidad y el cumplimiento de los fines públicos. No obstante, también se reconoce la importancia de los intereses particulares de las partes involucradas y se busca equilibrarlos de manera que se logre una contratación eficiente y beneficiosa para todas las partes. Estas son las referencias utilizadas para el desarrollo de la presentación. Muchas gracias.